Ok, alumnas, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Primero vamos a hablar del tema de la clase y posterior vamos a socializar el cuestionario y por último se va a explicar la tarea que tienen que realizar el día de hoy. ¿Me confirman, alumnas, si pueden visualizar la pantalla? Profe, yo sí puedo ver. Yo sí, profe. Ok, excelente, alumnas. Como ya hemos venido hablando anteriormente de varias culturas ecuatorianas, en este caso vamos a hablar de una de las más importantes, que es la cultura chorrera. Y pues la cultura chorrera es una de las civilizaciones precolombinas más importantes del Ecuador. Se desarrolló durante el periodo formativo tardío, aproximadamente entre lo que sería 1500 antes de Cristo hasta lo que sería 100 o 300 después de Cristo. Esta cultura se destacó por su avance pues, en la producción artística, especialmente en el tema de la cerámica, y por ser una de las pioneras en el uso de la metalurgia en la región. El origen, características principales, organización social, arte y legado de la cultura chorrera, pues se considera un horizonte cultural que influyó en gran parte del territorio ecuatoriano y sentó las bases para las culturas posteriores del periodo del desarrollo regional. Tenemos el origen y ubicación geográfica. La cultura chorrera se desarrolló principalmente en lo que hoy es la costa ecuatoriana, con su epicentro en la cuenca del río Guayas, específicamente en el sitio llamado La Chorrera, ubicado en la provincia de Los Ríos. Sus fechas aproximadas oscilan entre lo que sería 1500 a 100 antes de Cristo, 1300 a 550 antes de Cristo y 1200 a 500 antes de Cristo, incluso hasta lo que sería 1800 a 300 antes de Cristo en algunas regiones periféricas, ya que esta cultura pobló gran parte del Ecuador. Esta variabilidad cronológica sugiere una difusión gradual de sus rasgos culturales a través del tiempo y el espacio, más que una expansión uniforme en el territorio ecuatoriano. La siguiente parte es la extensión geográfica. Como he mencionado, esta cultura es una de las que ha poblado gran parte del Ecuador y pues la influencia de de la cultura chorrera abarca gran parte de lo que es actualmente el Ecuador. Estaba asentada en la costa, en Guayas, Manabí, Esmeralda y Los Ríos, en la parte de la sierra, en algunos valles andinos y en parte oriente, en zonas amazónicas. Su presencia en diversas zonas ecológicas muestra una alta adaptabilidad ambiental, lo cual fue clave para su expansión y desarrollo económico. Ellos también tenían una organización social y jerárquica, como hemos visto en casos anteriores. Por ejemplo, la cultura de Las Vegas también tenía una organización social y jerárquica en la que los grupos de esta cultura se formaban por lazos de sangre. En el caso de la sociedad chorrera, era fuertemente jerarquizada. Se identifican roles especializados como los agricultores, los pescadores, los cazadores y, por último, los sacerdotes o curanderos. Se han encontrado objetos exclusivos como oj- orejeras, collares, joyas de oro, plata y cobre, evidenciando la existencia de una élite social no militarizada, probablemente basada en el poder religioso o comercial. Eso sería la organización social y jerárquica, queriendo decir que estos minerales que eran raros para la época solo podían ser utilizados por gente que era considerada la élite en esta cultura. Tenemos las actividades productivas.
La economía chorrera estaba basada en una combinación de varias actividades, principalmente la agricultura, la pesca y recolección y por último la caza. En el caso de la agricultura, ellos seguían el legado de las antiguas culturas, pues se basaba en lo que es el maíz, el frijol, la calabaza, la chayote, achira y arrurus, que cultivaban ellos. Ellos también, en el caso de la pesca y recolección, se enfocaban en mariscos, peces, frutos silvestres, etcétera. Y por último, para la caza, preferían lo que era el venado, el armadillo, el pato, el lagarto y varios roedores. Utilizaron técnicas como la tala y quema, construcción de albarradas y sistemas de almacenamiento de agua. Entonces ya era una cultura avanzada en este ámbito. La siguiente parte sería el arte y el caso de la cerámica, como se ha mencionado. Esta es una cultura que utilizó mucho la cerámica y destaca porque tiene paredes finas y pulidas, técnicas decorativas como el modelado, la incisión, el estampado, la pintura indiriscente y negativa, aparte de usar colores como el beige, el café rojizo, negro ahumado, blanco amarillento y verde turquesa. Que para la época, pues que no se conocía el grado de colores ni cómo podía uno hacer mezcla de colores primarios, secundarios y terceros, terciarios, disculpen. Entonces ya era una cultura avanzada en este ámbito porque ya entre ellos conocían una gama de colores y de gradados. Siguiendo el mismo tema, que sería el arte y la cerámica, entre los elementos más icónicos de esta cultura están las figurillas antropomorfas que retratan sacerdotes, músicos, danzantes y acróbatas. Figurillas zoomorfas que serían monos, osos, hormigueros, tortugas, serpientes o águilas. Y por último, el más destacado en el caso de los elementos como las figurillas serían las botellas y silbatos, que eran vasijas que producían sonidos al verter agua o algún líquido utilizadas en rituales chamánicos. Como pueden ver en la imagen, ok, Cristi, no hay problema. ¿Deseas que te repita desde el principio? No es mucha molestia, pero Ok, Cristi, no hay problema. Estábamos hablando, el caso del día de hoy, vamos a estudiar la cultura chorrera. Esta es una cultura que sigue en la cronología de las culturas ecuatorianas y es sucesora de la cultura huancabilca, las manteñas, machalilla, etcétera. Esta cultura se origina en la cuenca del río Guayas, específicamente llamada un sitio, La Chorrera. Abarcó lo que es la provincia de Los Ríos y su periodo fue desde lo que sería 1500 antes de Cristo hasta 1100 después de Cristo, disculpen, hasta 100 después de Cristo. Ese sería el periodo en el que esta cultura existió y pobló lo que sería el territorio ecuatoriano. Esta cultura tuvo una gran influencia, ya que abarcó gran parte del Ecuador, como hemos mencionado, como sería en el caso de la costa, Guayas, Manabí, Esmeralda, Los Ríos, en el caso de la sierra, algunos valles andinos, y por último, en la parte del oriente, zonas amazónicas. Su presencia en diversas zonas ecológicas muestran que esta cultura ya se adaptaba al ambiente, lo cual fue un punto clave para su expansión y desarrollo económico. Como hemos visto en otras culturas, esta también tenía una sociedad jerarquizada, o sea, tenía rangos, clases y pues estaban divididos en agricultores, pescadores, cazadores, sacerdotes y curanderos. ¿Por qué se dice que se dividían de esta manera? Porque se han encontrado objetos
exclusivos como orejeras, collares y joyas de oro, plata y cobre, que son evidencia de la existencia de que había una élite social que no estaba militarizada en esta sociedad, en esta cultura, y el hecho es de que solo la gente que pertenecía a esta élite podía poseer collares de oro, plata y cobre, ya que en ese momento era un mineral muy escaso. Hemos hablado también de las actividades productivas. La economía de la cultura chorrera estaba basada en una combinación de varias actividades, por ejemplo, la agricultura, pesca y recolección, y por último, la caza. En el caso de la agricultura, ellos heredaron el legado de las antiguas culturas como las vegas y utilizaban también lo que es el maíz, el frijol, la calabaza, el chayote, la chíllura y la arrurrus. En el caso de la pesca y recolección, se enfocaban en mariscos, peces, frutos silvestres, etcétera. Y sus animales más preferidos al momento de cazar eran el venado, el armadillo, el pato, el lagarto y varios roedores. Utilizaron técnicas como la tala y quema para expandir su territorio. También tenían conocimientos en la construcción de albarradas y sistemas de almacenamiento de agua. También hemos hablado del arte y la cerámica de esta cultura, ya que han dejado un gran legado en esta parte, con referente pues a lo que sería la cerámica, ya que la cerámica chorrera destaca por sus paredes finas y pulidas, técnicas decorativas, por ejemplo, utilizaban el modelado, la incisión, el estampado, la pintura iridiscente y negativa. Aparte de que ellos, siendo una cultura antigua, ya habían creado un tipo de degradado en los colores, sin saber conocimientos como ejemplo, pues nosotros sabemos que existen colores primarios, secundarios y terciarios que forman lo que sería pues el conjunto de colores RGB, que es el básico. Ellos, sin saber esto y siendo una cultura antigua, ya utilizaban colores como el beige, el café rojizo, el negro ahumado, el blanco amarillento y por último el verde turquesa. Esto pues fue un avance tecnológico para aquel momento. Otra parte es que aparte de hacer cerámica, también hacían figurillas. Por ejemplo, en el ámbito antropomorfas, retratan sacerdotes, músicos, danzantes y acróbatas. En el caso de las figurillas zoomorfas, son monos, osos, hormigueros, tortugas, serpientes y águilas. Y por último, las más destacadas y las más encontradas en sitios arqueológicos han sido las botellas silbato, que eran vasijas que producen sonido al verter agua o algún líquido, utilizadas en rituales chamánicos. Como pueden ver, alumnos, tenemos una imagen sí, de lo que sería la botella silbato y en otra tenemos la parte frontal de lo que sería esta figurilla. Palma, ¿para qué crees que utilizaban esta figurilla? como símbolo de ello, en representación. Ok. Cristi, la misma pregunta, Cristi. Pues la verdad, lo mismo que Palma diría yo, que las utilizaban como representación de ellos, aunque también creo que podría ser, no, no sabría decirlo, no sabría explicarle la otra respuesta que tengo, porque si hacían sonido, también podría ser para comunicarse o algo así. Ok, Cristi, la cuestión es que utilizaban varios o varias herramientas, ya que esta era una cultura que tenía unas ideologías y unas creencias religiosas un poco sosegadas. Utilizaban alucinógenos para entrar en trance y comunicarse supuestamente con la naturaleza y los dioses.
Este era un proceso encargado por el pueblo al chamán, que era la figura que se comunicaba con el poder religioso que tenían ellos, con el dios al que veneraban. Ellos veneraban mucho la naturaleza. Entonces, estas botellas les facilitaba el consumo de estas sustancias psicotrópicas. Tenemos el siguiente tema, que sería los principales sitios arqueológicos en donde se han encontrado objetos de esta cultura. Y pues sería el más destacado, La Chorrera, como ya he indicado. También está el río Babahoyo, provincia de Los Ríos, considerado el núcleo geográfico original de la cultura. Aquí se realizaron los primeros estudios arqueológicos por parte de Estrada, Evan y Merger, que lo descubrieron en 1954 con información prevista de Francisco Huerta Rendón. Otro sitio arqueológico de esta cultura sería Samanes I en Guayaquil, un hallazgo crucial en pleno corazón de Guayaquil, donde se encontraron figuras de cerámicas, huesos, obsidiana y conchas. Este sitio es conocido como el origen de Guayaquil y se propone como parque arqueológico. Siguiendo la misma línea, tenemos otro sitio arqueológico que es Salango, provincia de Manabí, destacado por los descubrimientos de objetos metálicos tempranos en Ecuador, incluyendo joyas de oro, plata y cobre. Esto dio el indicio para saber que esta sociedad ya tenía conocimientos en la metalurgia y hacía el uso de este conocimiento para hacer joyas de oro, plata y cobre. Y por último, en la península de Santa Elena, en Gorio, sitio donde se encontró una casa ceremonial con tumbas, incluida la de un posible chamán. Esos serían los sitios arqueológicos de esta cultura y pues sus partes más importantes, como ya hemos mencionado, era una cultura que tenía conocimientos en la agricultura, en la metalurgia, en el uso de la cerámica y aparte conocía varias técnicas y sabían cómo aplicar ciertos colores a estos objetos de cerámica. Y eso sería pues todo, alumnos, con respecto a lo que es la cultura chorrera y su importancia. Ya sabemos que ha dejado un precedente, ha sentado las bases para el resto de las culturas porque, como se menciona en las diapositivas y en la clase, que tenían conocimientos en la metalurgia. Ellos fueron los pioneros en el uso del oro, la plata y el cobre. El hecho de que también practicaban la agricultura, especialmente sembraban lo que era el maíz, la calabaza y otros tipos de alimentos. Tenían también conocimientos en la pesca y en la recolección, etcétera. ¿Tienen alguna pregunta, alumnos, con respecto a esta cultura? No, profe. Solórzano, Ricardo, No, profe. Ellos ¿tienen también todo? venían de Santa Elena, ¿verdad? ¿Me repites la pregunta, Solórzano? Ellos también venían de Santa Elena, ¿verdad? Se extendieron hasta Santa Elena, pero su epicentro fue La Chorrera, ubicada, una cuenca llamada La Chorrera, ubicada en Guayaquil, en la provincia de Guayas. Gracias, profe. Esa duda tenía. Ok, listo. Entonces vamos a revisar el cuestionario, vamos a socializarlo y con eso, posterior, vamos a explicar la tarea. Como pueden ver, el cuestionario ya se encuentra cargado en la plataforma. Está en la parte que dice clase del 29 de octubre, link de clase de Zoom del 29, en la parte de abajo del video, tienen el cuestionario. Solo tienen que darle clic y se despliega automáticamente.
Como pueden visualizar, alumnos, tenemos el cuestionario y la primera pregunta del cuestionario es ¿cuál fue el objetivo principal del movimiento o el estilo artístico que sería el realismo en el arte? Y la respuesta es reflejar la realidad tal como es. La segunda pregunta, ¿qué característica distingue al realismo de movimientos anteriores? Y sería la representación de la vida cotidiana. Como ya se ha mencionado en clases anteriores, pues el realismo es un movimiento artístico que busca representar la realidad objetiva sin agregar ningún elemento ficticio. La tercera pregunta, ¿quién fue uno de los principales pintores realistas franceses? Y aquí tenemos la respuesta que es Gustave Courbet. Y la cuarta pregunta, ¿qué temas preferían los artistas realistas? La respuesta es escenas de campesinos, obreros y la vida común. Y la quinta pregunta, ¿qué movimiento artístico surgió como reacción al romanticismo? La respuesta es el realismo. Y tenemos la sexta pregunta, ¿en qué país nació el impresionismo? La respuesta es en Francia. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿qué técnica se caracteriza por el uso de pinceladas sutiles o sueltas y la luz natural? Y la respuesta es el impresionismo. La octava pregunta, ¿quién pintó Impresión Sol Naciente? La respuesta es Claude Monet. Tenemos otra pregunta que nos indica qué elemento fue clave para los impresionistas y es la luz y el color. Esa sería su respuesta. La décima pregunta, ¿qué tema fue común en las obras impresionistas? Y sería paisajes y escenas al aire libre. La siguiente pregunta, ¿dónde nació el movimiento renacentista? Y la respuesta es Italia. ¿Qué valor principal promovía el Renacimiento? Y la respuesta es el humanismo y la razón. Y la siguiente pregunta, ¿quién pintó la Última Cena? Cristi, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Perdona? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 13 que nos indica quién pintó la Última Cena? Leonardo da Vinci. Correcto. Y así va una por una hasta llegar al número 30, que sería la última pregunta. ¿Me confirman si ya han podido visualizar y estudiado el cuestionario o recién lo están viendo ahorita en clase? Yo ya la había visto. Ok, Yo también Ricardo, ya lo había visto. excelente, Cristi. Doménica, Yo también ya lo había visto. ok, excelente, alumnos. Entonces la mayoría lo han visto, ya lo han estudiado. Ok, excelente. Entonces, ese sería el cuestionario que tienen que estudiar. Y como ya saben, tienen que aprender la respuesta, no el literal, porque el literal cambia al momento de realizar el examen. A continuación, vamos a explicar la tarea y con eso damos por finalizada la clase del día de hoy. Para la tarea, tienen que responder tres preguntas, la tarea en clase, que están hechas a base, pues, de lo que se ha hablado de la cultura chorrera. Las preguntas son las que están visualizando en este momento. Me confirman si tienen alguna duda o algún inconveniente con las preguntas planteadas.
¿No tienen ninguna pregunta con respecto a esta actividad, alumnos? Yo no, profe. No, Profe, Yo tampoco. Sí, dime, Dayana. yo tengo una pequeña duda. ¿Todo esto de las tres preguntas hay que investigar o no, profe? Las tres preguntas las puedes realizar a base de lo que hemos hablado en clase, lo que se encuentra en las diapositivas, la información que se encuentra en las diapositivas. Pues, como he dicho, estas tres preguntas se hacen la mayoría de las veces están hechas a base del contenido que se explica en la clase. Ya hemos hablado el periodo histórico en el que se desarrolla la cultura chorrera y también por qué se la considera importante pues, para el desarrollo del Ecuador precolombino. ¿Tienes alguna otra duda, Dayana? No, profe, gracias. Ok, excelente. Entonces pasemos a la tarea en casa. Para la tarea en casa, aquí sí van a tener que realizar una investigación, los aportes que dejó la cultura chorrera a las culturas ecuatorianas posteriores del periodo regional. ¿Tienen alguna duda con respecto a esta actividad, alumnos? no, Yo no. Yo tampoco. Ok, listo. Entonces podemos dar por finalizada la clase del día de hoy. Alumnas, alumnos, ha sido un gusto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta o desean realizar alguna consulta, ya saben, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Ha sido un gusto. Tengan un excelente fin de semana y un excelente feriado.